Hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a ir terminando de sumarnos. ¿Cómo están? Me llamo Alejandro Ruiz Díaz, tengo 22 años, soy también militante de la Franja Morada. A continuación vamos a continuar con la clase de apoyo para el ingreso 2022. Esta vez vamos a hacer el módulo de contabilidad con la doctora Lucía Miño. Les deseamos muchos éxitos de parte del Centro de Estudiantes y bueno, empezaremos con la clase. ¿Está la doctora López? Sí, sí, aguanten un ratito que ya se presenta. Dale, dale. ¿Alguien recuerda, le puede decir a la compañera ahí en el chat? Yo la verdad no me acuerdo en qué página habíamos quedado en la última clase. Ahí está la doctora. Buen día, doctora. Buen día, ¿cómo están? Estaba teniendo un problemita con el Power, no podía abrir, Ah, pero ya está, se solucionó. ¿Cómo está, Ale? Bueno, Muy bien. ¿cómo les va, chicos? En esta oportunidad vamos a tocar lo que es el pasivo, que sería el capítulo número 6. Voy a compartir pantalla y empezamos. Bueno, recuerden que en la clase pasada habíamos hablado sobre el pasivo, que todo patrimonio de un ente jurídico o una sociedad o una empresa se iba a componer tanto de activo por un lado y por pasivo. En esta oportunidad vamos a tratar en qué consiste ese pasivo y cuáles son los rubros que van a constituir este pasivo. Vamos a tener que un pasivo va a tratar de las obligaciones, los compromisos que haya asumido la empresa a favor de un tercero, que puede ser tantos compromisos por brindar, entregar una suma de dinero, brindar algún servicio en particular o bienes determinados. Bienes específicos que pueden ser de cambio, que ya vamos a ir viendo en particular. En relación a la normativa específica y obligatoria en todo estado contable que hace referencia a lo que son las resoluciones generales técnicas, vamos a tener que en la resolución técnica número 9 nos va a dar cómo se compone estos pasivos. Este pasivo de toda empresa se puede componer ya sean por deudas comerciales, por préstamos, por remuneraciones y cargas, las cargas fiscales, los anticipos de clientes, dividendos a pagar, otros pasivos y previsiones. Cada uno de estos ítems vamos a ir desarrollando en esta clase y explicándolo de forma sencilla para su mejor comprensión. Como les decía, el pasivo va a ser un bloque que va a constituir el patrimonio de todo ente. A su vez, este pasivo va a contener este ítem, que uno de ellos va a ser las deudas comerciales. Esta deuda comercial, ¿en qué va a consistir? Van a ser todas esas obligaciones, los compromisos que pueda llegar a haber contraído este ente, esta empresa, con una persona determinada. Esta persona se va a llamar proveedor. Esta persona va a ser la que entregue cierta mercadería que está requiriendo la empresa. Ya puede ser materia prima, insumos, algún objeto en particular que esté necesitando. Vamos a tener una clasificación de proveedores, estas personas que van a brindar estos insumos que requiere la empresa a consecuencia de una contraprestación dineraria. Vamos a tener proveedores a firma. ¿Cuáles son estos proveedores? Van a consistir en aquellas personas que van a asegurar el pago de la entrega de esta mercadería por medio de un remito, en el cual se va a constituir a través de una firma con ese correspondiente comprobante.
Recuerden que el remito habíamos tocado en los capítulos primeros. Y con este hecho posterior se va a hacer la correspondiente factura por parte del acreedor. ¿Quién va a ser el acreedor? Va a ser el proveedor que entregó esa mercadería a la empresa solicitante de estos insumos. También vamos a tener dentro de esta clasificación a los proveedores con garantía documentada. ¿Quiénes van a ser estos proveedores? Van a ser aquellas personas que van a garantizar el cumplimiento del pago de esta deuda que ha asumido la empresa. ¿Por medio de qué? De un documento, que este documento puede ser un pagaré, en el cual el acreedor, a los fines de afianzar esta garantía, lo va a hacer por medio de este pagaré. Recuerden, pagaré también habíamos dado en el capítulo anterior. El pagaré, recuerden que era un documento por escrito en el cual una persona se obliga a entregar un determinado monto de dinero, ya sea por el bien que se le entrega o la obligación de la prestación de un servicio. Y por último, dentro de esta clasificación de lo que es proveedores dentro de las deudas comerciales, vamos a tener a estas personas como proveedores con garantía real. Estos proveedores, ¿cómo se van a asegurar del cumplimiento del pago de esta deuda? Ya lo van a hacer a través de una prenda o una hipoteca. Recuerden que prenda podía ser, por ejemplo, una camioneta o una hipoteca, algún terreno, algún edificio. Generalmente este tipo de figura no es muy utilizada, pero existe su uso. No es muy habitual, pero en el caso que se llegue a requerir, existe. También vamos a encontrar dentro del pasivo y de este rubro que va a componer los préstamos. Entonces, ya teníamos deudas comerciales, ahora vamos a ver los préstamos. ¿Qué son los préstamos? Son aquellas obligaciones que va a adquirir toda empresa, todo ente jurídico, con un tercero, que puede ser una institución bancaria, que va a entregar cierto y determinada cantidad de dinero, y en la cual la forma de obligarse va a ser distinta según el tipo de categoría. Por un lado, vamos a tener lo que son préstamos a sola firma. Aquí lo que se va a mirar va a ser la capacidad patrimonial y la de generar ingresos por parte de la empresa a la hora de obligarse. ¿Qué quiere decir esto? Que el banco va a mirar esa capacidad de que efectivamente pueda liquidar esta deuda que está contrayendo con la misma. Y se va a certificar todos estos rubros en los estados contables. Tiene que ir registrando a la vez con el banco emisor de este préstamo, ir detallando fecha y el banco específico que realiza el préstamo. A su vez, vamos a tener préstamos con garantía documentada. ¿Qué va a significar esto? Que el banco va a recibir como garantía un documento firmado por el solicitante del préstamo. Es decir, se efectúa lo que es el contrato, en el cual las partes, la empresa y el banco, van a efectuar este documento, van a firmar ambos y esto va a servir en el caso de incumplimiento para el posterior cumplimiento, y en el caso que lo requiera por vías judiciales. También se puede obligar en el caso por un pagaré, que como lo veíamos es una forma de garantizar el cumplimiento de esta deuda por medio de un documento escrito. Muy bien. Y acá vamos a encontrar lo que es un ejemplo. Les copié el mismo ejemplito de lo que en el que se encuentra en el material de estudio, en el cual, por ejemplo, está detallado el nombre del banco que realiza el préstamo. Por este préstamo que realiza el banco a un determinado ente, ya sea una sociedad o persona jurídica, este ente va a tener que realizar ciertos pagos, que por un lado el sellado correspondiente, el sellado provincial en su caso,
según la jurisdicción, la provincia donde se esté solicitando este préstamo, y a la vez los intereses que va a emitir el banco por el préstamo que está realizando a esta empresa. En sí, el préstamo con garantía documentada va a figurar el monto total, que va a ser de 10.000, pero a su vez, en cuanto a lo que es sellado de un valor de 100, intereses de 400, va a dar por un resultante de 9.500 en lo que va a quedar en las cuentas de, como activo, en las cuentas de la empresa. Y a su vez todos estos detalles, estos ítems de lo que fue, de lo que fue debitándose, tiene que ir registrado en los estados contables de la empresa para una mejor organización y la información correspondiente para el libramiento de los informes al final del ejercicio económico. Es conveniente individualizar al banco que concedió el préstamo. En el caso de la empresa, opera a crédito de varias instituciones. En este caso, el banco que emitió el préstamo fue el Banco Río Cuenta Corrientes. Y a su vez nos dice que esto debe ir documentado y registrado en los correspondientes estados contables de la empresa. Cualquier acto, ya sea préstamo o deuda que haya sido contraída, debe ir ingresada en lo que es el rubro del pasivo y su correspondiente categoría. En este caso, si es un préstamo, una obligación contraída con el banco, tiene que ir en el rubro préstamos. Continuamos. También vamos a tener lo que es las remuneraciones y cargas sociales como parte del pasivo. ¿Qué quiere decir estas remuneraciones y cargas sociales? Bueno, toda empresa va a tener trabajadores en ella, que van a realizar las actividades determinadas para cumplir este fin que persigue la empresa. Estas personas, estos trabajadores, estos empleados, bueno, por medio de ellas van a nacer ciertas obligaciones por el hecho de contratarlos de la empresa y tenerlos como personal en relación de dependencia laboral. Es decir, la empresa debe pagar ciertos montos por tenerlos. A su vez, van a tener origen en la ley, ya sea en la ley de contrato de trabajo, en los convenios colectivos gremiales, según la actividad específica que realice. Por ejemplo, si es una panadería, bueno, se va a regir por el convenio colectivo de panaderos. Por eso es según la actividad específica que esté realizando este ente, esta empresa, bueno, tiene que ajustarse a lo que es el convenio colectivo. Y también a las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional, las leyes en particular que rigen esta actividad que esté desenvolviendo esta empresa. También va a tener relación en cuanto a los sueldos. Estos sueldos van a ser sujetos a retenciones con carácter de aporte que el empleado debe efectuar al sistema jubilatorio, social y sindical, a contribuciones que deben ser soportadas por el empleador. ¿Qué significa esto? Que de este mismo sueldo se va a determinar cierto monto para cubrir estas prestaciones, estos servicios que van a servir luego a este trabajador que está realizando la actividad y valga la redundancia, trabaja, realiza estas operaciones en todo ente. A su vez, estos importes deben ser liquidados mediante un sistema computarizado provista de la FIT y abonado en los días y lugares correspondientes. Deben ir registrados, cargados en los programas y en la FIT para el control de la actividad que está llevando adelante esta empresa y que se encuentre regulado y organizado, es decir, que tenga en blanco a estos trabajadores, diciéndolo de forma sencilla, que los tenga regularizados. También, en relación a este sueldo a pagar, ¿qué son los sueldos? El sueldo es esa remuneración, el pago que va a recibir estas personas, estos trabajadores que están en esta empresa, que se va a traducir en dinero que van a recibir por esta actividad.
y que se van a registrar al final de cada mes. Cada mes va a ir recibiendo esta persona este sueldo, y que van a ir devengados por la prestación laboral del empleado bajo relación de dependencia con la empresa. Mes a mes se van, recuerden, tenemos lo que es capital por un lado, activo, y por el otro lado el pasivo. En esa cuenta, en ese rubro que es pasivo, se tiene que ir registrando mes a mes estas debitaciones que se realizan para el pago de los sueldos. ¿Por qué va a ser pasivo? Porque es lo que va a ingresar de esta cuenta en general, de estos activos que posee la empresa. Se van a convertir en pasivo una vez que se encuentran para la carga del pago del correspondiente sueldo a cada uno de sus trabajadores. Este sueldo se va a convertir en un derecho a cobrar por parte del empleado. Una determinada suma de dinero, el sueldo, y que va a ser objeto de retenciones al empleado en carácter de aporte al sistema jubilatorio, social y sindical de las contribuciones que deben ser soportadas por parte del empleador. Es decir, va a tener un monto determinado, el cual le va a asignar este empleador al trabajador, y de ese mismo conjunto del neto, de lo que recibe, se va a debitar determinado monto para cubrir cierto ítem, que son jubilaciones, obra social, prestaciones, un seguro, etc. Además, ¿qué se va a tener en cuenta? Otros ítems como ser horas extras, si los hubiera realizado, las comisiones, el presentismo, la antigüedad, etc. Y que van a ser considerados por la legislación laboral con la misma acepción del sueldo. Es decir, van a aumentar un poquito más lo que es la escala del sueldo de estos empleados. A medida que tenga mayores cargas extras, las comisiones, el presentismo, la antigüedad, los años que hubiera estado realizando esa actividad dentro de la empresa, va a aumentar lo que es el sueldo de estos trabajadores. Y en relación al sueldo también vamos a tener lo que es el sueldo anual complementario a pagar. ¿Qué significa esto? Que va a ser un sueldo adicional abonado al empleado en forma anual, y que se va a traducir dentro de dos periodos, dentro de un mismo ejercicio económico. Por un lado, el primer pago se va a dar en lo que es en junio, y el segundo, que va a ser al final del ejercicio, en diciembre. Muy bien. Después vamos a tener lo que son los viáticos. El material de estudio nos dice que es muy importante no confundir. Generalmente se piensa que los viáticos son aquellos gastos, ya sean por traslado, alojamiento, por la comida, que se hubiera generado ese gasto por la comida dentro de lo que es un viaje por cuestiones laborales. Bueno, esto no corresponde a viático. Sí va a corresponder a gastos extras que va a tener la empresa y que va a registrar, es decir, por cada uno de estos gastos, ya sea por el pasaje, ya sea por el alojamiento, debe ir este empleado que realiza este viaje por cuestiones laborales, debe ir guardando estos recibos, estos tickets, ya sea el caso, y para la correspondiente rendición de cuentas por este monto que se le ha emitido, y que se va a traducir en gasto extra para la empresa. A su vez, este dinero, estos fondos erogados por parte de la empresa para el empleado que se traslada a un determinado lugar para cubrir alguna cuestión laboral, va a constituir para el empleado como cuentas de resultado negativo, es decir, se va a constituir como pasivo. Y serán contabilizados como gastos de alojamiento, movilidad, comida, etc. A modo de ejemplo. También, ahora sí veamos, ¿qué son los viáticos? Viáticos va a consistir cuando existe la obligación, cuando no existe la obligación de rendir la cuenta de los gastos incurridos por parte del empleado. Es decir, se le asigna determinado monto y
en esas circunstancias, sí se va a determinar como viático y se va a considerar como si fueran sueldos y están sujetos a retenciones para aporte y contribuciones del empleado. Es decir, entonces no tenemos que confundir lo que son los viáticos con lo que son los gastos extras. Gastos extras sí o sí deben estar detallados y la persona que recibe este monto debe informar en qué gastó y que fue específicamente para el objeto por el cual realizó este traslado, este viaje. Continuamos. Ahora, vamos a ver los aportes del empleado y contribuciones patronales destinadas al sistema previsional de obras sociales y sindicales. ¿Qué significa esto? A estos aportes que debe realizar el empleado para cubrir estos derechos que les van a servir en algún momento de su vida. Entonces, siguiendo el ejemplo, vamos a tener que en concepto vamos a tener la ley de jubilación 1932, la ley 1932 y la de obra social y sindicato. Bueno, por un lado vamos a tener la retención que va a realizar el empleado en concepto de aportes y las contribuciones del empleador, es decir, lo que debe abonar el empleado mismo y a su vez lo que debe abonar el empleador al empleado, es decir, que debe ir registrando al Estado de la actividad que está realizando y que posee a todos los trabajadores en forma regulada. Por ejemplo, la retención debe cubrir el empleado puede ser dentro de la jubilación un 11% y a su vez la contribución que debe realizar el empleador, es decir, el jefe, por decirle, va a ser de un 16% por el concepto total de lo que va a consistir en ese sueldo que tiene el empleado. En base a esta misma ley, vamos a tener un 3% que debe cubrir el empleado. En lo que es obra social, vamos a ver que un 3% va a cubrir el mismo empleado por cuestiones de salud, y a su vez el empleador debe cubrir un 5%, además de lo abonado por el mismo empleado. Y en cuestión del sindicato, de un 2% para el empleado y, bueno, en este caso, el empleado es el que va a pagar esta carga. Esto va a ser en específico en relación a cada jurisdicción. También vamos a ver que según la ley 24.557, que fue promulgada el 3 de octubre de 1995, se va a imponer lo que es un nuevo ítem, que es el de abonar un seguro. Las empresas deben abonar un seguro determinado según la actividad que esté realizando esta empresa. Y este tipo de seguro va a ser para evitar en el día de mañana futuros juicios por parte del empleador contra la empresa o en el caso de un tercero. Imagínense que tengo un empleado y lo envío a otra provincia y no posee seguro. Y estaba cumpliendo horarios dentro de lo que fue la jornada laboral que le había impuesto en una determinada empresa. Entonces, el aporte va a depender de la actividad de la empresa y del grado de cumplimiento de la política de prevención de riesgo laboral. Y bueno, aquí tenemos algunos de los valores. Esto no está actualizado, pero debemos ajustarnos a lo que es el material de estudio. Dice que generalmente es igual a un porcentaje sobre el total del sueldo bruto, es decir, sobre el total que recibe esta persona, este empleado. Sueldo bruto va a ser el total de este sueldo. Y que debe ser abonado por el empleador más un monto fijo de en este caso dice 60 pesos. Por eso le decía que no se encuentra, no está regulado a lo que es hoy en la actualidad. Bueno.
También vamos a tener el tema de las asignaciones familiares. La cuestión de las asignaciones familiares van a constituir un ítem de dinero de las cuales toda familia, toda persona que realice alguna actividad dentro de una empresa va a tener derecho a recibirla. Con relación de dependencia laboral y tienen como objeto último el fin social de ayudar a los empleados con cargas familiares directas a su cargo, por ejemplo, los hijos. Este aporte es abonado por el Estado mediante el Sistema Único de Asignaciones Familiares SUAF, que es el Sistema Universal de Asignaciones Familiares. Es decir, este aporte lo va a realizar el Estado a favor de una persona que está realizando una actividad determinada dentro de un ente. También vamos a tener un ejemplito que nos menciona el material de estudio, que es en cuanto al desarrollo de un caso de liquidación de sueldos. ¿Qué nos dice? A modo de ejemplo, en este simple caso se trata de un hipotético empleado que por todo concepto, incluido sueldo, antigüedad, horas extras, comisiones, presentismo, va a percibir un haber mensual bruto de 4.080 pesos. En el siguiente esquema de liquidación de sueldos se van a detallar las retenciones a practicar en concepto de los aportes del empleado al régimen nacional de seguridad nacional. En este caso, el ejemplito que nos va a dar es cómo se van a debitar esas liquidaciones en relación al sueldo de una persona determinada. Entonces, vamos a tener que de jubilación de un sueldo se van a ir debitando en cuanto de esos 4.080, en cuanto a jubilación, del 11% nos van a extraer esos 528 pesos. De la ley 19.032, ese 3% que es extraído y debitado va a ser de 144 en cuanto a obra social, un 3%, 144 en cuanto al sindicato, un 2%, 96 pesos, y el total de retenciones de 912 pesos. Y lo que va a recibir en neto, es decir, en mano este trabajador, va a ser un valor de 3.288 pesos. Miren lo que era el sueldo bruto de lo que era de los 4.080, quedó reducido a 3.288, según todos esos pagos que se tuvo que ir realizando en todo ese proceso de liquidación de sueldo. Por eso es un proceso, que se da la liquidación del sueldo hasta un determinado tope, para cubrir todos esos ítems que fuimos mencionando, jubilación, obra social, etc. Por este mismo caso, considerando que el porcentaje del 21%, es decir, el total de todos estos ítems, incluye el 16% destinado al régimen nacional de seguridad social y el 5% destinado al régimen nacional de obras sociales, el cálculo de los contribuyentes del empleador es el siguiente. Entonces vamos a tener que el sueldo total, como habíamos mencionado, era de 4.800 y las contribuciones ese total teníamos entonces el total del sueldo de esta persona era de los 4.080, y de esas contribuciones, ese 21% del total de todo lo mencionado anteriormente, va a dar un débito, una extracción de 1.008 pesos, debiéndose registrar en el diario general los asientos por el devengamiento. Todos estos gastos, como lo había mencionado anteriormente, todos estos gastos deben ir registrados, ingresados dentro de los estados contables. Dentro del rubro pasivo, cada uno de estos ítems, del modo que se fue debitando, la fecha correspondiente y a quién se le realizó. Vamos a ver un ejemplo, sueldos, 4.800. Este es un ejemplo de cómo iría cargado, para que lo veamos en forma representativa.
Sueldos, entonces vamos a tener un valor de 4.800, jubilación a depositar, lo van a extraer del 528.000, según la ley 1932 a depositar, un valor de 144, de obra social a depositar 144, sindicato a depositar 96%, y en total de sueldo a pagar es de 3.088 pesos. En su caso, esto es lo que día a día, para las personas que estamos trabajando, vamos a ver en nuestro recibo de sueldo. Bueno, es lo que se va, todos esos ítems que vemos detallados son, hacen a lo que es esta liquidación de sueldo para cubrir estos ítems de previsiones sociales. También contribución al patronales de valor de 1.008 pesos. Continuamos. En cuanto a las cargas fiscales, ¿qué van a hacer las cargas fiscales? Van a ser esos impuestos que debe abonar este empleador, es decir, esta empresa, al Estado. Veamos. Entonces, van a ser los compromisos, las obligaciones impositivas, por eso le digo, es un impuesto, es un determinado monto, una erogación que hace a favor del Estado. Entonces, compromiso impositivo emergente de la actividad desarrollada por la empresa, ya sean estos a impuestos de índole nacional, provincial o municipal. Este impuesto deben abonar toda empresa, todo ente jurídico, en razón de la actividad que esté realizando y según la jurisdicción, es decir, donde esté realizando cada provincia, cada municipio puede regularlo según la normativa específica que posea dentro de su lugar, dentro de su sitio, dentro de su territorio. Entonces, ¿por qué realizan estas retenciones estos estados, ya sean municipales, provinciales o en el caso de nación? Va a ser para cubrir ciertas necesidades de la población total, en el cual la ciudadanía en conjunto debe abonar y debe contribuir. ¿Qué nos dice? Que estos estados deben necesariamente contar con fondos para ser volcados en la seguridad de salud, educación de la población, como así en obras para bien común. Por ello, la única fuente de ingreso está dado por los impuestos a percibir de parte de la ciudadanía. Estas erogas, estos débitos que se realiza, que cada uno de nosotros abonamos en los impuestos, o en su caso de esta empresa que debe soportar estas cargas fiscales, lo va a hacer a modo de contribuir a este bien social, ya sea en materia de salud, en materia de educación, etc. Y se va a traducir en lo que es a nivel empresa, se va a traducir en dos tipos de impuestos, que va a ser el de valor agregado y el de impuestos a las ganancias, entre otros. Esto es lo que nos menciona el material de estudio. Generalmente estos impuestos están muy vinculados a la actividad de compra-venta, a la actividad de esa contraprestación que se realiza a consecuencia para recibir un determinado monto de dinero. Es decir, por esta actividad comercial que realiza el ente de esta empresa, bueno, se le va a aplicar estas cargas fiscales, debe soportarlas. Continuamos. También vamos a tener en relación a estos impuestos, a estas cargas fiscales, el impuesto al valor agregado. ¿Qué nos va a decir en relación a este impuesto? Que en el momento de la compra de las mercaderías, el proveedor en la factura procede a discriminar el IVA que grava este hecho. Es decir, el IVA va a estar tanto en la compra, ya sea del particular, cuando va y realiza la compra en la empresa o en el comercio, va a estar discriminado el IVA, como a la vez tanto el mismo comerciante, la misma empresa, cuando recibió esa mercadería para la venta. Tiene que ir discriminado. A veces está, a veces no está. Más adelante vamos a ir viendo en qué casos va a ir. Entonces el IVA va a gravar este hecho de esta misma venta que se está realizando, bueno, se va a gravar a través de este impuesto. Va a acontecer en el momento de la venta, en la factura, se debe discriminar este impuesto a una alícuota en ambos casos del 21%. Más adelante, cuando ustedes ingresen a la carrera, van a ver que en algunas actividades va a ser de un monto menor o un monto mayor, o algunos van a estar exentas, pero eso lo dejo para cuando ingrese. Van a ver una materia muy hermosa que es tributario y van a tocar este tema.
Después, siguiendo un ejemplo que nos trae el material de estudio, vamos a tener que pueden llegar a facturar en relación a lo que es el IVA, de 560, un IVA a crédito fiscal de 409, un IVA a pagar de 151,20 centavos en relación a un monto determinado. Es decir, siempre se le va a extraer un porcentaje de la actividad que hubieran realizado del monto total, ya sea por la venta, cierto porcentaje a favor del Estado. Es decir, se le extrae, si eran 5.000, se le van a extraer cierto porcentaje de cada uno de estas ventas para a favor del Estado. Bueno, como ejemplo de los impuestos provinciales, en el caso de la provincia de Tucumán, se puede citar aquel que grava las ventas netas del mes, en el supuesto que el contribuyente cuya situación impositiva ante el IVA es el responsable inscripto a las ventas brutas del mes, si se trata de un monotributista denominado impuesto a los ingresos brutos, cuya alícuota general es del 5% sobre las ventas. Este es un ejemplo que nos trae en relación a la provincia de Tucumán. Nosotros siempre a la hora de estudiar debemos sujetarnos al material de estudio y a los ejemplos que nos brinda este material. Por eso este dato deben mirarlo, estudiarlo y bueno, aprenderlo. También, este modo de ejemplo también no se ve muy bien, lo que es dividendos a pagar. También va a constituir como parte del pasivo, es decir, va a ser un rubro que se va a encontrar dentro del pasivo. Vamos a tener dividendos a pagar, así como teníamos las cargas fiscales, que también era un ítem parte del pasivo. Bueno, vamos a tener los dividendos a pagar. ¿En qué van a consistir? Va a ser un rubro que va a reflejar la voluntad de la Asamblea General Ordinaria. Recuerden que la Asamblea General Ordinaria era el órgano de máxima jerarquía dentro de toda sociedad, es decir, el que se encontraba en la cúspide, en el centro, el que tomaba las mayores decisiones y de mayor relevancia, y el que iba a organizar todos esos estamentos de personas que llevaban adelante esta empresa. Entonces, esta Asamblea General va a tomar la decisión de cómo van a realizar estos dividendos a pagar, es decir, en el caso de estos pasivos, cómo van a realizar esta distribución, o en el caso de que hubieran dentro de ese ejercicio económico, dentro de ese año, poseído utilidades. Recuerden que la utilidad eran esos beneficios, esas ganancias que hubieran recibido por la actividad empresarial que estén realizando. Bueno, ellos deben tomar esa decisión de cómo los van a distribuir esas ganancias, esas utilidades, o cómo van a ir pagando estos pasivos. ¿Qué nos dice? Que en la ley de sociedades, en el artículo 334, dice que la Asamblea General se debe reunir dentro de los 4 meses posteriores a la fecha de cierre del ejercicio económico, a los fines de considerar los estados contables, memoria e informe del síndico, es decir, del contador. Bueno, ¿qué va a pasar luego que se realiza el cierre, el fin del ejercicio económico? Los 4 meses posteriores se reúne esta asamblea y determina, si en el caso si hubiera utilidades, cómo lo van a distribuir, entre quiénes o cómo, o en el caso hubiera utilidades, si van a realizar compra o van a pagar. Bueno, dentro de esos 4 meses posteriores, bueno, se van a reunir y van a determinar esta cuestión. También los accionistas reunidos en esta asamblea van a ser los que determinarán el destino de los resultados no asignados a esta fecha. Y en el caso que hubieran habido egresos por demás, en el caso de las utilidades, ellos son los que van a determinar para quiénes van a ir, dónde van a ir y qué se va a hacer con esas utilidades. Es decir, con esos egresos, que es muy positivo, porque significa que dentro de ese ejercicio económico hubo mayores ingresos. Y vamos a tener también
dentro de lo que es pasivos, anticipos de clientes. Un rubro que va a conformar este pasivo. ¿Por qué? Porque se van a evitar, va a dar negativo, va a ser un valor negativo. Por eso también se lo incluye dentro del pasivo. Van a ser la suma de dinero recibida de las cuentas para la futura provisión de mercaderías. Antes se reflejaban como deudas comerciales. Es decir, estas se van a constituir como sumas dinerarias específicas que la empresa va a guardar para determinada compra de alguna mercadería, para determinado pago de alguna prestación por una persona que realiza una determinada actividad que sea necesaria para la empresa. De ese monto específico que, por decirle, la empresa guarda, se va a llamar provisión. Este caso también lo vimos en el capítulo anterior, pero a modo de refrescar, va a ser entonces un monto determinado que la empresa va a destinar, va, como decirle, guardar mientras tanto, para cubrir ese gasto que se puede llegar a dar dentro del ejercicio económico del año en el que estén. En el momento en que la empresa recibe la suma, veamos un ejemplo, en el momento en que la empresa recibe la suma de 25.000 de parte de un cliente para asegurar ante la provisión de mercaderías que se efectuará a una fecha posterior, se refleja este hecho de la siguiente manera. También se puede dar que la misma empresa guarde ese dinero o que realice como anticipo al cliente, que el mismo cliente entregue la suma dineraria antes de recibir esa mercadería para poder efectivamente recibir esa mercadería. ¿Vieron cuando le dice pago por adelantado, determinada cantidad o el monto fijo? Bueno, a eso está haciendo referencia este anticipo de clientes. Por eso se va a constituir como pasivo, porque le va a generar deuda a la empresa. ¿Por qué? Porque va a tener, obviamente, que devolver este monto determinado por este modo de anticipar este monto. Veamos un ejemplo. En la caja, por ejemplo, vamos a tener que teníamos un valor de 25.000 y el anticipo del cliente va a ser 25.000. Es decir, que si debía comprar algún bien determinado por estos 25.000, la empresa solicita este anticipo al cliente del cual está solicitando determinada mercadería que posee ese valor. También vamos a tener que este monto recibido para constituir una deuda para la empresa, lo cual al momento de facturar la mercadería por la que se recibió dinero anticipado, cancelará este pasivo y dará lugar al nacimiento del crédito a su favor. Una vez que se recibe la mercadería, se paga por ella, se va a cancelar esta obligación por parte de la empresa. Veamos. Un ejemplo, clientes hace el anticipo se le solicita el anticipo de 17.350. Anticipo al cliente, 25.000. Ventas, 35.000. IVA débito fiscal, 7.350. Todos estos valores deben ir reflejados en los estados contables a modo de perfeccionar esta información, de la cual debe arrojar información que va a ser necesaria para la misma empresa, para su organización, y bueno, que se refleje realmente la realidad que posee a nivel económico el ente jurídico o la empresa o la sociedad determinada que persigue este fin. Y también vamos a tener dentro del rubro de pasivos otros compromisos que puede llegar a asumir la empresa, que se constituyen como pasivos. En este rubro se van a ubicar, entre otros, los saldos de la empresa adeudada a los accionistas, a los socios por el uso de la cuenta en particular, a los alquileres o servicios cobrados por adelantado, el monto adeudado, al acreedor prendario por la compra de un rodado, los alquileres o servicios adeudados. Entonces, dentro de este rubro, otros se van a cargar aquellos compromisos, aquellas deudas, ya sean por alquileres, por esos préstamos de excedente que fueron para la compra determinada de algún bien, o los alquileres. Bueno, en cuanto al socio,
Cuando el socio le presta dinero a la sociedad por necesidades financieras de esta, nace un pasivo de la sociedad hacia el socio. Es decir, un mismo integrante de esta sociedad cuando le hace este préstamo, le brinda, a consecuencia de que a posterior, obviamente, devuelva este dinero a este socio, a este particular que hizo este aporte a la empresa, van a hacer este pasivo para la sociedad. ¿Por qué? Porque si bien es el socio, pero lo entregó este dinero en carácter de préstamo, como pasivo. Cabe recordar que la independencia de los entes es fundamental en lo contable y por ello se utiliza la cuenta particular de cada socio. Es como lo que le había comentado en el capítulo número 1, que no se debe confundir lo que es el capital social, que es el conjunto de todos esos aportes que realizan cada uno de estos integrantes que conforman la empresa, no se debe confundir y no se mezcla, por decirle, con lo que es el capital que posee cada uno de estos. ¿Entiendes? Por un lado vamos a tener la sumatoria de todos estos aportes que realiza cada una de estas personas a favor de la empresa, y aparte vamos a tener que cada persona va a tener su propio capital. Bueno, en este caso, esta persona puede ser que en algún momento, en el caso que la empresa esté necesitando dinero o no sé, desea realizar alguna actividad financiera y que no está llegando, bueno, uno de los socios le presta dinero a la sociedad y a posterior, en algún momento, debe devolver este dinero a este socio. No se va a mezclar, debe devolverlo. Vamos a un ejemplo. En la caja, por ejemplo, van a tener 5.200, un socio determinado, en su cuenta particular 5.200, por el hecho de percibir por anticipado alquileres da lugar al nacimiento del pasivo para la sociedad y por ello se debe registrar un valor de 2.500. En los alquileres cobrados por adelantado arrojaron también un valor de 2.500. La compra a plazo de un rodado también da lugar al uso de una cuenta de este rubro, ya sea por una camioneta de 25.000, también los impuestos que debe ir pagando por las actividades que realiza, de 5.250, el acreedor prendario, por el valor, ya sea como garantía de lo que se hubiera obligado, y asimismo los alquileres adeudados, ya sea que se hubieran utilizado, por ejemplo de 1.500, alquileres pagar, etc. Se deben ir detallando uno a uno dentro del rubro que corresponde. En el caso que sean estas deudas que hubieran quedado, por decirlo, colgadas, bueno, se deben ir registrados en otros pasivos. Como dice el ejemplo, ya sean por alquileres, por alguna compra determinada, que no se hubieran cargado dentro de otros rubros, van en otros pasivos. Y bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Muchas gracias. Cualquier consulta, cualquier duda que ustedes vayan viendo, cuando vayan y lean el material de estudio, les dejo nuevamente mi correo, mluciadelosmilagros@gmail, me envían un correo, seguramente, posiblemente no le respondan el día, pero a día posterior les voy a responder, no se preocupen. Cualquier duda, no aflojen, ya estamos una semanita, así que metámosles con todo. Y bueno, y la clase que viene no va a ser el jueves, va a ser mañana recién, mañana a la tarde, a las 4 de la tarde, a las 16 horas. Y bueno, los espero. Bueno, muchas gracias, doctora, por su tiempo, por su amabilidad de dejar a disposición su correo para las consultas. La verdad que no todos tienen esa predisposición, así que muchas gracias. Como dijo la doctora, a recordarles, mañana a las 16 horas tenemos otra clase de contabilidad. Nos encontramos hoy a las 18 con la clase de Introducción al Análisis Filosófico con la doctora Andrea Espinosa. Así que, bueno, queda poco, sigan estudiando, seguramente van a salir muy bien. Y nada, por acá terminamos esta clase de hoy. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias, chicos, por su Muchas gracias a ustedes, chicos, La Franja, y chicos por escucharnos. Saludos. Saludos, que tengan lindo día.